Entendido. Bueno, pues seguimos con la lectura del texto. Ahora el capítulo 5 de la segunda parte, la ciencia condicionada, modernidad y barroco. Aquí nos dice Curi Camacho que lo que hay en este movimiento que se produce en la Nueva España en el siglo XVII y XVIII es, le llama él, una voluntad de forma. Una cierta forma de expresar el mundo. De forma. No consigo subrayar esto. Ahí está. Es decir, la acción del hombre sobre el mundo de comportarse con cualquier cosa para organizarla, restituirla, arrancarla de su estado amorfo previo o para cambiarla. Un modo de conformar o configurar que se encontraría en todo el cuerpo social y en toda su actividad. Esta voluntad de forma específica que interpreta da forma al elogio de un individuo, al sueño de un pintor, a la obsesión de un poeta o un músico. Todas las artes que luego veremos en los siguientes capítulos. Asegura el curso del mundo y la vida de los hombres. Constituye el armazón de un sistema de valores. Pues esta es la definición que él nos da de lo que es el barroco. Lo barroco lo encontramos actuando abiertamente en los dominios del mito, la epopeya, el arte, la religión, la arquitectura, etc. Permaneciendo latente, informante, derivando no pocas veces una formación acerca de la sociedad, la política, el poder. Sirve como marco de distribución de los modos de ser del hombre, imaginando, regenerando. El barroco aparece aquí como modo de civilización, o sea, como etos. O sea, esto es muy importante. Esta es una caracterización muy, muy importante. Bueno. El espíritu humano elige sin cesar entre sus riquezas latentes, transporta consigo siempre una capacidad de cambio, de reconstrucción. Lo barroco expresa una nueva actitud ante la vida de los hombres que creó esta forma de ver el mundo. Por eso, la actitud y forma en que se conduce y comporta la compañía de Jesús la podemos llamar barroca. ¿Y por qué? Pues porque intenta la reconstrucción del mundo católico para la época moderna. Tal como en Europa los artistas lo hacen en la arquitectura, la pintura, la escultura, las artes decorativas, los grabados, los estampados, los libros, la música. Esta también es otra opción, otra importantísima. Considerar la religión como interna al proceso histórico y como, en todo caso, pues como descubridora del signo de los tiempos o lo que se quiera, como se quiera entender, pero es muy importante contra la naivete esta de, con perdón, protestante, de que hay un mundo originario, un cristianismo originario y hay que estar constantemente volviendo a lo originario, ¿no? O sea, esto es la historicidad, el descubrimiento de la historicidad. Yo ahora estoy leyendo el libro este de Matteo Ricci y es sorprendente. La capacidad de comprender la historicidad como producción de mundos distintos por la actividad humana, ¿no? Todos ellos van de comprender que hasta que no haya curas chinos no estará bien entendida por los chinos la religión. Bueno. Lo mismo dice también Curi Camacho al respecto, ¿no? En el que los jesuitas tienen esa capacidad de insertarse y adaptar, reconstruir el mundo católico en cada una de las, no solo de las épocas, sino cada una de las culturas. Sí. Esa capacidad de adaptación. En efecto, la defensa y revalorización de las imágenes ante la crisis del manierismo y ataques de la Reforma, y por lo mismo del arte que las produce, es la gran empresa del barroco.
Se trata de conmover, perturbar, no siguiendo el canon clásico, sino rehaciéndolo, regenerándolo, encontrando nueva vitalidad, despertando la pasión oculta en cada una de las formas, en una ardiente recepción sensorial y emotiva. Es, dice Curi Camacho, el deseo de ser, que nos han enseñado los ejercicios espirituales y que hemos estudiado en la escuela. Joaquín, ¿cómo podría interpretarse esta frase? A ver, el párrafo yo lo puedo entender en el sentido de ha surgido una nueva subjetividad mucho más radicalmente subjetiva a la que se interpela con... Pero el deseo de ser, ¿qué quiere decir? Porque tampoco lo he entendido tampoco lo entendimos el otro día cuando hablaba, al leer sobre los ejercicios espirituales. Deseo de ser. ¿Qué sentido puede tener deseo de proyectarse? No sé. Yo creo que hay que ver cómo lo interpreta el propio Curi Camacho. A mí me da la impresión que el deseo, con esta no distinción que hace entre ser y existir, nuestro filósofo de cabecera, que en estos momentos es Suárez, el deseo de ser es el deseo de estar vivo, de actuar en el mundo, de existir. Vale. No una asistencia objetiva y pasiva o reaccionante ante la realidad, sino de constitutiva de sí mismo. Mira, el otro día, esta fue una de las cosas, de las interrogaciones que quedaron en el aire. Y es muy importante. Muchas gracias por la explicación. O sea, el ser, la esencia no preexiste, la estamos haciendo. Es Suárez, exactamente, eso es Suárez. No lo habíamos pillado, ¿eh? No lo habíamos pillado, ¿eh? Muy buena, gracias. Bien. El comportamiento de los teólogos de la Compañía de Jesús, en su inmenso trabajo de la ciencia media o ciencia condicionada, que conciben el mundo no como realizado, sino realizándose. Vale. Sí. Se parece mucho al arte barroco. Tengamos presentes estos fenómenos de filiación y reciprocidad que intervienen de manera tan decisiva en la reconstrucción de la modernidad en términos católicos, por parte de la compañía y cuyo entrecruzamiento no es fácil de desentrañar. Permitió crear un espacio en la sociedad novohispana absolutamente diferente, echando raíces bajo el eco de una nueva tónica e impulso transformador. Esta nueva tónica de saber y actuar, de hacer, formas a un tiempo nuevas y antiguas, de inventar y regenerar, de poner nuevamente a funcionar lo viejo, que se presta a la renovación, a lo nuevo. Esto es una verdadera representación mental de la Compañía de Jesús. Y dice, y esto aquí me resulta sorprendente, sí, aporta una estructura. Es una estructura. Sí. Una estructura encajada. Sí. A su vez, en otra. ¿Cuál sería la otra? Más profunda, más amplia. Sí, pero... Envolvente. Porque luego dice que es una nueva voluntad de forma. Aquella de la ciencia media. ¿Cuál es la ciencia media? La ciencia media o condicionada. Bueno, yo aquí yo sí que veo una inversión. O sea, la ciencia media sería el origen del barroco. Claro, no. La ciencia media no es ni como pensamiento, ni siquiera es atribuible al ser humano. Es un pensamiento del ser humano sobre la episteme divina. O sea, la ciencia media es pensar cómo consideramos nosotros que Dios puede llegar a comprender esto que hemos descubierto, que es nuestra historicidad.
en todo caso es un último, no puede ser un primero desarrollador del mundo. Eh, vaya. Sí, pero que introduce la idea de que uno se es haciendo. Por eso Marruecos es Marroco. Sí. Porque hay que hacer filigranas. Hay que hacer filigranas para ser, pues eso, más profundo. No basta las líneas horizontales y verticales, como decías tú en tu comentario del planteamiento neoclásico, ni siquiera del clasicismo, que también es muy geométrico. No, hace falta la floritura. Porque hay que expresar que en el hacer nos estamos haciendo. Y sí. Es una nueva voluntad de forma, pues, que genera una capacidad para articular tradición oral e identidad histórica particular, no sucumbiendo en el horizonte de la funcionalidad de las mercancías, mercado y capital, evolucionando contraadaptativamente y manteniendo los presupuestos que constituyeron una historia particular. En efecto, si el libre albedrío, si el arbitrio humano es el topos de la libertad, y está el principio de síntesis, entonces entender la realidad exige un esfuerzo distinto. Es un modo de entender la realidad que formula exigencias diferentes. Es un modo de entender la realidad que implica a un hombre haciéndose, modificándose, poniéndose al día, eligiendo y decidiendo, discerniendo y cambiando, desamarrando y aflojando los nudos de su código cultural, para poder penetrar en el mundo de una cultura diferente, en el plano de la simbolización fundamental de su código, tal como la compañía lo hará en Iberoamérica, Asia o Europa. Por ello, lo que comentábamos antes, el lenguaje específico para cada situación concreta. La oratoria sagrada, dirigida a la nobleza urbana de la corte, normalmente utiliza un lenguaje retóricamente elaborado. Este es el caso, por ejemplo, del padre Antonio Vieira, a quien comenta más adelante. La predicación evangélica destinada al humilde campesino del mundo rural e infieles de ultramar utiliza un lenguaje llano. En efecto, ¿cómo traducir las palabras Madre de Dios, Inmaculada Concepción, Dios Padre Hijo, Dios Espíritu Santo? Pero esto, Los naturales de Sinaloa, Sonora Baja o Baja California. ¿Sí? A mí me parece que esto no es una adaptación de sermo. O sea, a los humildes sermo humilis, a los cultos sermo, es una comprensión, es una cosa mucho más rica. Es comprender que el código, o sea, el sermo humilis es el sermo a los humildes es una acción pedagógica para aproximar lo ya sabido. Aquí es como si se pudiera traducir una misma cosa que siempre ha existido a distintos grados pedagógicos. Esta gente está haciendo otro descubrimiento, están descubriendo que hay que ir desde un código a otro código, que es eso, cómo traducir Dios, donde no existe el término Dios, no es un acto de explicar al que no sabe leer una cosa o al niño tiene muchísima más radicalidad lo que han descubierto que yo creo, ¿no? El concepto de traducción tradicional es que hay un lenguaje, siempre hay unas mismas ideas y todo es unas mismas ideas que pueden ser trasvasadas a todas las lenguas. Y aquí, porque aquí se entiende que las lenguas parten de códigos culturales distintos y eso no es simplemente hacer pedagogía, es intentar expresarse en el nuevo código. A mí me parece que tiene
eso, descubrir al otro, que dicen, ¿no? O sea, descubrir la otredad, diríamos hoy en día, ¿no? Me parece una cursilería en comparación con la fuerza que tiene lo que esta gente hace, ¿no? O sea, me parece que es mucho más radical que simplemente adaptar una idea, o sea, no sé. Ojo, pero es que no es solo explicar en palabras complicadas para la nobleza, en palabras simples para los campesinos. Eso es una traducción de códigos o una expresión de los mismos códigos. De los mismos Es códigos. la traducción al yaqui, al tarahumara, al maya, al chino o al japonés de los conceptos, entendiendo que en la traducción hay un cambio. Esta es la novedad, esto es lo grande. Hay un cambio, pero si hay un cambio, ¿dónde está la continuidad? La presencia del fundamento. Pero se decía que Es esto... grave para los misioneros jesuitas, lo dice. Claro, pero se decía que esto hasta Schleiermacher, o como se diga, hasta los románticos, hasta la filología romántica, no había sido descubierto. Pues esta gente lo ha... Sí, sí, pero dicen que es, para traducir, tienen incluso que cuestionar el propio concepto occidental de Dios. Claro, O sea, claro. es aquel en el que ellos mismos han sido formados. Exacto, exacto. Esta es una grandeza que, o sea, se colocaba siempre en los años 30 del siglo XIX, con los románticos. Pues esta gente que tiene el concepto de historicidad bien, o sea, a ver, bueno, o sea, yo estoy siempre rompiendo todas las lanzas a favor de esta gente. Voy a pedir que me un subsidio. Que me den una pensión. Bueno. No sé si los jesuitas de hoy están en esta misma onda. Creo que les cuesta. Ya. Eso implica introducir, por ejemplo, cierta femineidad en Dios para hacer posibles significaciones de este tipo en la cultura oriental o chichimeca. Esto naturalmente les acarreó problemas, siendo acusados con frecuencia de herejía por otras órdenes religiosas y sectores de la Iglesia, como fue el caso de Juan de Palafox y Mendoza en la Puebla de Los Ángeles, de quien hablaremos más adelante. En la medida en que esta es la forma y práctica que los jesuitas realizan y pertenecen a la gran época escolástica, bueno, aquí dice una cosa, en la medida en que esta es la forma y práctica que los jesuitas realizan, pertenecen a la gran época escolástica y no a la modernidad. Esto es muy discutible. Sí, total. Y igual que esa llamar la libertad principio de síntesis, la experiencia de libertad es un principio de síntesis, no es un fundamento metafísico. O sea, el ser sería un fundamento metafísico válido para fundamentar una filosofía. La experiencia de libertad es una... No, que es lo que nos mete en la nota. Bueno, a ver, Descartes dice, o sea, ¿por qué la experiencia? ¿Por qué la experiencia y la experiencia de libertad no van a poder ser un fundamento metafísico de una filosofía? Y tenemos que llamarla principio de síntesis, que es como acongojarse, ¿no? Ante todo esto, ¿no? O sea, la experiencia interior... Bueno, yo me he adelantado. Sigue, disculpa. No. Y abunda más en la misma afirmación. Y de igual manera, en la medida en que este es el modo en que Núñez de Miranda, Salceda, Marín de Alcázar y Blanco filosofan, pertenecen a la tradición escolástica y no a la modernidad. Y en la medida en que, siguiendo a Suárez, su principio de síntesis lleva consigo el rechazo del aristotelismo fundamental, aunque lo conserven en todo lo posible, y cierto primado de lo teológico, de la experiencia interior y de la ética, me parece adecuado hablar de un aristotelismo agustiniano, como característica peculiar de su pensamiento. Bueno, no sé yo si sería muy exacto, pero bueno. El cual, por lo tanto, guarda afinidades tan hondas con Duns Scoto como con el mismo Santo Tomás. Y en los tiempos más serios de la metafísica, con frecuencia la afinidad es mayor con Duns Scoto. Decir que Suárez es más agustiniano que tomista, o más escotista que tomista, no está en contradicción con las declaraciones del propio doctor Eximio, no con todas, y no con la sustancia. Él nunca pretendió seguir a Santo Tomás, de un modo distinto a aquel en que el mismo doctor Angélico había seguido a San Agustín. Es decir, negándolo, vamos. ¿Acaso no es agustiniano Tomás de Aquino? Pues no. Del mismo modo es tomista Suárez. Claro.
A ver, yo creo que esto es una respuesta al libro de Etienne Gilson que recomienda Curi Camacho y que por recomendación de Curi Camacho yo leí. No me arrepiento, ¿eh? Pero si yo llego a saber que Etienne Gilson lo que iba a hacer era tratar de triturar a Suárez, no triturar, decir que la catástrofe de la escolástica era el cambio que produce Suárez y la catástrofe de la filosofía posterior es que sigue a Suárez y no a Santo Tomás, quizá no hubiera leído el libro. Pero Etienne Gilson a mí me parece que dice la verdad verdadera. Que no es este arreglo, no es este arreglo que nos pone aquí. Uno y otro, ¿no? Pero en todo caso, lo más interesante no es su dependencia de otro autor, sino su hereje independencia de criterio. Lo más admirable de los jesuitas novohispanos no es su dependencia de Suárez, sino su capacidad de recreación y reconstrucción de la filosofía y teología suareciana para la realidad cambiante de la Nueva España. En la medida en que su principio de síntesis ayuda a desenvolver todas las virtualidades contenidas en dicha síntesis, pertenecen a la modernidad. La vía intermedia en libertad e inventiva que regenera y reconstruye será el punto de partida de toda su actividad en América. Esta perspectiva de vía intermedia, que adapta sus enseñanzas a las insoslayables realidades de la vida terrenal, es la que impregna todos los valores de la Compañía de Jesús, que le va a permitir organizar una labor eclesiástica verdaderamente educativa en la Nueva España, y que tienen Diego Laínez, Vázquez, Molina, Suárez, Bababá, etcétera, Blanco, a sus verdaderos teóricos. Por eso, el monstruoso esfuerzo teórico de estos últimos, quienes con Luis de Molina argumentarán que hay tres modos de la omnipotencia divina, a saber, un saber simple, un saber libre y un saber medio. Entre el saber simple y el libre se ubica justamente una etapa intermedia que sabe de las flaquezas humanas y de sus posibilidades. Para la teología jesuita, este momento intermedio o ciencia media ennoblece y sustenta la naturaleza humana que sabe del mundo no como realizado, sino realizándose. Eso es muy bueno, esto es brillante. Esto es, bueno, esto es la filosofía de la ontología de la historicidad humana. Bueno, a mí me parece, y esto es Suárez, esto es Suárez. Me parece, bueno, me parece esto es el fundamento del pensamiento de la, filosófico moderno contemporáneo. O sea, Hegel no dice otra cosa. Hegel dirá las cosas de otra manera. Le pondrá más. Pero Hegel es esto. Somos el ser que se realiza. O sea, donde el ser que se realiza no es que unas veces llevemos túnica y otras veces llevemos pantalones, sino que nuestro propio interior varía al desarrollar esas capacidades nuestras objetivas hacia afuera. Esto es grande. Decir esto es haber comprendido algo es grande. Dicho con todo el entusiasmo y sin vergüenza, ¿eh? Son las capacidades y potencialidades naturales del ser humano que puede transformar gracias a su elección y libre albedrío. Gracias a ello, la Compañía de Jesús podrá asimilar la cultura mundana, apropiándose de la filosofía y el arte paganos. Y esta misma perspectiva también le permitirá pactar con el humanismo. De esta manera, el mundo, el siglo, no serán ya exclusivamente una ocasión de pecado, lugar de perdición y valle de lágrimas, sino también oportunidad de justicia, perdón, fraternidad, amor y salvación. Ese es el escenario dramático al que no hay cómo ni para qué renunciar, pues es en él donde el ser humano asume activamente la gracia de Dios, tal como los jesuitas mismos lo testimonian en las lejanas misiones guaraníes, el norte de México, China o Canadá. Hay un libro que esto está puesto entre los libros que se citan de Matteo Ricci, que lo pone el estudioso, dice,
hay uno sobre los 10 mandamientos y él lo llama, en chino, las 10 reglas dadas por nuestros antepasados. Joder, los antepasados, o sea, Confucio, bueno, no sé, yo que sé, yo no he leído a Confucio, ¿no? Dices, pero qué manera de comprender y de ponerse a sí mismo como ajeno a sí mismo, porque es la única manera de comprender al otro. Esto es, bueno. Aquí cita la película La Misión. Sí. Es una bella obra sobre el trabajo jesuita entre los guaraníes, de resistencia al embate del mal, donde el comportamiento verdaderamente cristiano no consiste en renunciar al mundo y sus asechanzas, como si fuese territorio ya definitivamente perdido, sino en luchar en él y por él, a fin de ganarle al mal con el testimonio total de la caridad. Es muy católica esa frase porque precisamente la forma lo que dice que el mundo ya está todo hecho y no hay mucho que cambiar. Bueno, el mundo, el siglo, es por tanto el medio donde la perdición o la salvación pueden darse por igual, combatiendo ad maiorem gloriam Dei, y donde la condición humana exige se le trate en su plena dignidad. Se trata entonces de ganar el mundo para que el hombre, en libertad y amor, viva con los demás. En consecuencia, hay que prepararse bien en términos estratégicos y teológicos para combatir y vencer sobre grupos y partidos, estableciendo las condiciones para esta utopía de amor que significa ser hombre como ser con los demás. La actividad de la Compañía de Jesús cobrará así en la Nueva España formas nuevas de amplitud e intensidad, llegando a ser determinante, incluso esencial para la existencia de ese singular mundo novohispano que se configura en el siglo XVII. Desde la educación de la clase criolla indígena hasta el manejo de la primera versión histórica del capital financiero, pasando por los múltiples mecanismos de organización y planificación de la vida social, la consideración de su presencia es indispensable para comprender el primer esbozo de modernidad vivido en la Nueva España. Yo no soy de los que piensa que el capitalismo existe hasta... digamos que a mí me parece que el capitalismo existe, como dice Marx en el capítulo 24, cuando se expulsa a las... Bueno, él lo dice desde el 16, otros dicen desde el 18, ¿no? Y lo de antes, bueno, es que no, puede haber comercio, puede haber compra y venta, puede haber ganancia, pero no hay mercado. El mercado es un sistema. Lo que nosotros entendemos por mercado es un sistema de autoajuste de precios. Eso, comercio ha existido siempre, intercambio ha existido antes que el comercio, pero yo el comercio no... Eso supongo que es Schumpeter, ¿no? Tú sabes de esto mucho más que yo y me estoy metiendo en un jardín. Lo hago con tranquilidad porque además no somos muchos. Pero a mí me parece que colocar el capitalismo en el siglo XII, en el siglo X, no. Y que sí que hay comercio, que se trae porcelana de no sé dónde, pero no se puede saber. Lo único que dice eso es Gunther Frank. Sí. Orientalismo, reorientar. Los que lo retrotraen más atrás son los de la escuela de los discípulos de Brodel, de Wallerstein y compañía, que lo retrotraen al descubrimiento de América. Dice, bueno, con el descubrimiento de América se inicia una nueva época que ellos denominan los inicios del capitalismo. Pero ciertamente Marx habla de, en todo caso, de un mercantilismo que se desarrolla en el siglo XVII, mercantilismo, donde hay una acumulación originaria, igual que la hay luego en el campo, de capital dinerario. Y en el campo, como dice esta Ellen Makings Wood, lo que hay es una acumulación de conocimiento, de cómo saber exprimir las piedras, el tema de la productividad, cómo organizar la producción en función de la productividad, del rendimiento. Pero ciertamente no hay capital, en mercado no es lo mismo que capital, y mercantilismo tampoco es lo mismo que capital. Capital es cuando se organiza el mercado de trabajo, de todo el trabajo.
cuando todo el trabajo se convierte en una mercancía. Pero al mismo tiempo la distribución de la producción es también mercantil, porque al esclavo era una mercancía, pero no iba al mercado a comprarlo su sustento, se lo daba el señor. Bueno, los padres jesuitas cultivaron las ciencias, desarrollaron muchas innovaciones técnicas, planificaron, introdujeron métodos inéditos de organización de los procesos productivos y circulatorios. Dice, descansan en la Biblioteca Nacional de México 6 manuscritos de jesuitas que versan sobre la organización económica y social. Por ejemplo, Manuel de Alcalá, su tratado de Contractibus Societatis, Emphiteusis, Locationis, et Condutionis, Pignoris, et Fideiusionis. Esto es totalmente... Escuela de Salamanca. Escuela de Salamanca. Y el locatio conductio es un término de derecho romano que está en el librito para bachilleres, que es el único que yo he manejado, que es las Instituciones de Galo, que es ese resumen que Galo hace para Justiniano, que es para los bachilleres, y ese se puede leer bastante bien. La locatio conductio, a ver, el que alquila, el que lo aloca, el que alquila la conducción del trabajo es el asalariado y se convierte en esclavo, porque el esclavo es el que no conduce, el que no es su... A ver, es muy sencillo, son tres. Sui iuris, alieni iuris. Es sui iuris quien trabaja, pero dirige conscientemente su trabajo. Por ejemplo, un artesano. Es alieni iuris quien trabaja y alquila, locatio, alquila la conducción de su trabajo. Entonces, el asalariado, ese es el asalariado, y es un esclavo, aunque sea esclavo por horas. Y esto sí que está en... Ahora no los tengo aquí, lo que tengo detrás de mí son solo cajas de libros, pero lo tengo siempre aquí porque es muy fácil de leer. O sea, esto es puro... bueno, luego, claro, la pignoración es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Dejarlo dejarlo en empeño. En empeño, sí. Y la lo otro no sé lo que es. Pero, bueno, la enfiteusis sí, claro. Es el comiso. Sí, exacto. Bueno, esto es que, claro, bueno, es que esto es lo que quería decir, ya no digo más. Para inicios del siglo XVIII, sus formas de organización económica y social eran ya una pieza clave en la acumulación y en el flujo de capital. Todo este esfuerzo económico, social y educativo es exigido por algo fundamental, que la Iglesia y el Papado recuperen su capacidad mediadora entre lo humano y lo otro. La decadencia de esta a lo largo de los siglos hizo posible el embate de la Reforma, porque la Reforma, la Ilustración, con su actitud prometeica de progreso y el capitalismo en marcha, dinero capital, esconden una trama espiritual bastante intrincada que pide ser compulsada con la verdad de las cosas. Y es que si por un lado las herejías modernas han corroído y desfundado el papel mediador de la Iglesia, no menos cierto es que la aparición del dinero capital mercado amenaza con terminar de minar lo iniciado por la Reforma. Bueno, él pone el capitalismo, más bien se apunta, esto parece muy, según tú has dicho, Gunder Frank, ¿no? Sería una apuesta muy en la línea Gunder Frank, ¿no? ¿Me parece? ¿O no? ¿O me equivoco? No, lo que voy a decir que la Reforma es un intento de adaptación, pero al capitalismo ni con reforma ni sin reforma se puede adaptar la Iglesia. La aparición del dinero, capital mercado, amenaza con terminar de minar lo iniciado por la reforma. O sea, la reforma es un intento de adaptación que mina algunos fundamentos de la Iglesia, pero es que ya el capitalismo vuelve incompatible la Iglesia su misión con...
con la realidad social que se instaura. En efecto, hasta fechas recientes la Iglesia ha jugado un papel socializador, unificador, pero ahora emerge un componente que siempre había estado presente en la acción política, pero que para los siglos XVII y XVIII se volverá predominante y que empieza a sustituir el papel socializador de la Iglesia: el dinero capital. El mercado es el lugar donde ahora los individuos se socializan y adquieren identidad. El progreso es lo que cuenta. La emergencia de estos fenómenos es lo que realmente está en la base de esa pérdida de necesidad de la Iglesia como institución mediadora y socializadora, y entidad capaz de definir cuál es la escala de valores para conducirse frente al mundo del mercado, dinero y capital. Yo creo que la sociedad civil, esta individualista, que la tenemos en la Celestina, no es... En todo caso, el capitalismo sería una posibilidad de esto. En la Celestina, que es una obra de finales del 15, tenemos un mundo anónimo, urbano, de sociedad civil, en el cual cada individuo va a lo que quiere y a sus intereses particulares, individuales más. No, la riqueza es la riqueza, el deseo. Pero no me es posible creer que eso sea la consecuencia del capitalismo. Es decir, hay una sociedad civil ahí documentada que en todo caso, que es desintegración de las religatios, de la vida comunitaria, de la vida social, pero es anterior, bueno... Hombre, lo que pasa es que el capitalismo es incompatible con el libre albedrío. desde luego, Porque es puramente determinista. Sí. Los individuos actúan en función de su interés personal, y su interés personal está medido por el afán de enriquecimiento. La asignación de los recursos solo se hace en función de la maximización de la tasa de ganancia. La participación en el mercado solo persigue la posibilidad de participar o no en el mercado no está presente. Ahí no hay libre albedrío. Tienes que participar en el mercado porque si no te mueres. O sea, es un puro determinismo. Ya veo por dónde va. Que obviamente es compatible con el calvinismo y con la interpretación de la Reforma, que dice que, bueno, que al fin la realidad es una realidad determinada por Dios, pues ahora lo es por el capital, ya está. No hay una incompatibilidad, pero sí hay una incompatibilidad con este otro planteamiento. La libertad, que ese es lo que habría, el tema que habría que habría que criticar. Si hay un término ideológico en el sentido de falsa conciencia instalado en esta sociedad, es el tema de la libertad. Porque es absolutamente determinista. Es libre el que consume más, el que tiene capacidad de consumo. Y solo consumiendo expresas tu libertad. Bueno, eso, y se habla de las sociedades libres, las sociedades consumistas. ¿Eso podrías escribir una nota? Pues, Así, lo que has contado. Desde que el capitalismo es determinista y que la carga ideológica de la palabra libertad dentro del capitalismo, ¿podrías hacer una nota? bien, sí. Vale, muchas gracias. Criticando a Lutero, sobre todo. Bueno, Yo tengo mucha manía, sobre todo porque la Iglesia Católica es más luterana. sí. Ya hasta Francisco ha dicho que hay que hacerse amigos de Lutero, pero este hombre no sabe lo que está hablando. No porque lo diga Müller, no porque lo diga Müller, sino porque hay cosas que... Mira, Sí, digo que lo que acaba de decir Arriola, la aclaración esta, es muy importante. O sea que es muy pertinente una nota porque sí, se intuye, pero estaría muy bien que quedase muy claro, concreto. lo que quería, que además Antonio también lo sabe porque está en el seminario de Hegel, es que la mayor
crítica a una, una religiosidad de la fe, no de una religiosidad de la religación, está en la fenomenología del espíritu, en el capítulo 6, y es feroz Hegel. Y su desarrollo posterior, aunque se aparezca en otro código, es en los principios de filosofía del derecho, donde critica determinadas concepciones jurídicas como arbitrarias. Y lo arbitrario es lo no orgánico de una sociedad religada. Pero la crítica al sujeto que solo piensa en términos de su subjetividad interna y su fe, eso está en el capítulo 6 de Fenomenología del Espíritu, y además es de forma fiera, feroz, y dices, pero bueno, luego usted se dice a sí mismo luterano, ¿no? Sí, bueno, luego se llama luterano, pero eso, ¿no? O sea, y lo considera fruto de la ilustración, del yo ilustrado que se sienta así consigo mismo, pensa, y a Kant, o sea, la crítica fiera a Kant va por aquí, porque Kant sí vuelve a ser un pietista de estos que está solo consigo mismo, estilo Berman Dreyer, ¿no? O sea, y él, sin embargo, insiste en la historia de las comunidades religadas, de la eticidad, del ethos, de la Sittlichkeit. Esta es la tesis fuerte hegeliana. O sea, de Hegel podemos quitar muchísimas cosas, ¿no? Esto es maravilloso. Más la autoproducción en comunidad que a él le llama espíritu. Bueno, pues sería negar hasta el espíritu. En clave de creyente, lo que hace esta gente es negar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solo surge de la comunidad religada. Bueno, esto es capítulo 6 de Fenomenología del Espíritu. La fe ilustrada. ¡Qué guau! Bueno, seguimos. La emergencia de esta cultura del capital, omnipotencia de la razón, Descartes, Spinoza, Ilustración, y la herejía luterana, es bastante indicativa de la tensión a la que está sometida la Compañía de Jesús como propulsora de un proyecto político, religioso, cuidadosamente estructurado, de inspiración inconfundiblemente moderna, que busca ayornar a la Iglesia, ponerla al día con los tiempos, mediante una reconstrucción y reconstitución del orden cristiano del mundo, entendido como orden católico, apostólico y romano. Al lado de la representación del capital y el mercado debe aparecer una vez más la Iglesia, como inspiradora capaz de dar respuesta al mundo y sus desafíos. Porque desde el hombre y el mercado no existe respuesta al hecho de por qué pasamos de la nada a la existencia, ni tampoco el hecho de la existencia del mal y de la muerte. Y si bien el mundo, el capital y la bondad de Dios pueden contener la figura de la abundancia, lo cierto es que la vida de cada ser humano no puede ni debe ser moldeada a imagen y semejanza del capital. Bueno, eclesia es en griego con doble capa, ¿no? Quiere decir asamblea. Yo prefiero el término religatio, religión. ¿Por qué? Porque eclesia es la asamblea de deliberación, mientras que religatio habla más de eticidad, de cultura material de vida, de saber hacer compartido, de comunidad organizada, de vida cotidiana organizada según una cultura civilización. Pero bueno, está muy bien decir eclesia, es asamblea, es algo que se convoca, es unitario, pero me suena más a volonté générale, o sea, nos reunimos todos a deliberar una constitución y ya hemos creado un nuevo mundo, que eso Hegel lo volvería a llamar arbitrariedad, leyes arbitrarias, porque no, que de religación, que es eticidad. Pero bueno, yo dicho esto ya me quedo contento. Seguimos. Respuesta al otro. He aquí, pues, cómo todas estas cuestiones se ponen en el primer plano en la Compañía de Jesús. Naturalmente, en tierras novohispanas, haciendo suya la responsabilidad de dar cuenta de todos los problemas del hombre, tal como se planteaban en su tiempo. Pero si la gracia es materia de tratamiento urgente, porque los herejes han oscurecido y aún invertido toda la verdad católica,
es también materia muy difícil y llena de escollos. Por un lado, trata de realidades totalmente divinas y que apenas tienen carácter experimental. Por otra parte, investiga la concordia y composición de la eficacia de la gracia con su conexión con la libertad de arbitrio, lo cual siempre se ha juzgado arduo y difícil ya desde San Agustín. Hombre. Aquí es donde ha jugado un rol fundamental la obra de Molina, Suárez y Jesuitas de la Nueva España, América y Asia. Se trata nada más y nada menos que de un hecho capital desmesurado: levantar un proyecto de magnitud planetaria destinado a recomponer y reconstituir el mundo de la vida, desde su plano más bajo, profundo y determinante, hasta los estratos más altos y elaborados del goce lúdico, festivo, estético de las formas. Es decir, formular y llevar a la práctica una modernidad alternativa que cubra la totalidad de la interpretación del mundo frente a la modernidad espontánea, ciega e invisible del mercado y el capital, y frente a una reforma insuficiente y regresiva. Bueno, a mí me parece este párrafo muy, muy potente y muy, muy claro en comparación con otros párrafos que hemos leído en las 200 páginas anteriores. Me parece la tarea de construcción de un nuevo mundo, bueno, y de la... se dejan, a menudo se deja, a ver, Curi Camacho lo cita en otro momento, al jesuita Fonseca, o sea, junto a Molina y Suárez, Fonseca, que es otro jesuita portugués que también está en esta línea. Bueno, es discípulo de Suárez, vaya. Pero, vaya. Puede entenderse hasta qué punto el despotismo ilustrado encontró intolerable y terminó por expulsar en 1767 a una compañía de Jesús que los desafiaba. Puede entenderse hasta qué punto la Iglesia Católica, con el papado al frente, rechazó una filosofía que hacía de la libertad un principio de síntesis y que organizaba las verdades dadas por la experiencia y por la fe, así como por la tradición doctrinal, en un nuevo modo de entender esa misma realidad. O sea, fijaos, ¿no? La libertad es el principio que organiza las verdades. Es la frase, ¿eh? La libertad se convierte en el principio de una el fundamento metafísico, de una metafísica ontoantropológica, que no tiene nada, o sea, libertad otorgada por Dios voluntariamente, ¿no? Pero la frase es, la libertad, principio de síntesis que organiza las verdades dadas por la experiencia y por la fe. Esta frase es espléndida. Y la libertad organiza e interpreta la tradición, ¿eh? Así como la tradición doctrinal, y la organiza en un modo, bueno, a mí me parece esta frase muy radical y muy potente y muy, bueno, muy... Sí. Y muy clara para entender las limitaciones históricas de la Iglesia Católica frente al capitalismo, ¿no? Su impotencia, ¿no?, en el siglo XIX y XX. Al rechazar este principio, digamos. Efectivamente. Claro. Esa era la tabla de salvación que el papado no entendió. Claro. Se la ponían los jesuitas en la mano y no lo entendió. Bueno, el papado de Roma, la Iglesia en general. Sí. Pues no era solo un modo de entender al hombre haciéndose, rehaciéndose y realizándose, sino también la posibilidad de rehacer la idea de Dios, como un Dios que se hace, se crea, se reconstruye y da nuevas respuestas al burgués europeo del siglo XVII y XVIII o al mestizo, criollo e indio de la Nueva España en América. Yo creo que esta página vale todo el oro del mundo. Esta síntesis de la ciencia condicionada, junto con la tesis del minus probabilismus, que más adelante abordaremos, para interpretar su obra y actividades, van a hacer de la Compañía de Jesús una fuerza completamente organizada y puesta al día, que se rehace, se modifica, se adapta y readapta la idea de Dios a los pueblos distintos, mezcla diferentes formas culturales, se pluraliza, se sincretiza, se mestiza y ayuda a mestizar. De este modo,
el sincretismo jesuita y su eclecticismo filosófico será un principio esencial del mestizaje profundo que la nación mexicana alcanzará en el siglo XX. A ver, yo creo que los jesuitas favorecen el sincretismo. Una filosofía que tiene como fundamento la libertad no es una filosofía ecléctica. Es una filosofía que tiene un fundamento o lo tomas o lo dejas, pero tiene un fundamento radical fortísimo y potentísimo. O sea, ecléctico sería un poco de aquí, un poco de allá. No hay tal cosa. Sincrético, eso es otra historia. Son palabras distintas, ¿no? Yo la primera está claro, la segunda no, yo no la veo, la segunda no. Es la filosofía de la ontología de la libertad, práctica, ¿no? Yo... Empeñados en la evangelización de la India, Japón o América, el esfuerzo mental y práctico jesuita por abrirse a otras culturas y ser receptivo a ellas apenas tiene parangón. Intercambiando ideas, fusionando con paciencia elementos dispares, extrayendo estructuras de significación para vincularlas a las suyas e incorporarlas como la necesidad de un programa de acción, la Compañía de Jesús formula un trabajo discursivo sin paralelo, que tal vez sea el único modelo que Europa, la inventora de la universalidad moderna, puede ofrecer una genuina disposición de apertura y autocrítica respecto de sus propias estructuras mentales. Y es verdad, son cientos los ejemplos de lo anterior que de lo anterior tenemos en la Nueva España, en el estado guaraní y en zonas iberoamericanas o indígenas donde no había sufrido la experiencia de la conquista. Frente a los movimientos reformistas protestantes, frente a la idolatría del mercado y un mundo creado a su imagen y semejanza, la necesidad de restablecer la mediación eclesial entre lo humano y lo divino era una urgencia y emergencia. Mediación que, por lo demás, rechazaba a Lutero y reformadores y cuya decadencia había sido el fundamento de la Reforma en una respuesta brutal y devastadora a su ausencia de mediación, que solo era posible desde el intercambio de cultura e interpenetración de códigos, es decir, el mestizaje. Todo lo anterior... Interpretación de códigos, muy importante, vaya. Todo lo anterior fueron alma y cuerpo. En todo lo anterior fueron alma y cuerpo las figuras señeras y egregias de Suárez, Núñez de Miranda, Salceda, Alfaro, Miguel de Castilla, Villanueva, Marín, el Alcázar, Blanco, etc. Pero la Iglesia tenía que rechazar dicha síntesis. Porque podía hacer saltar en 1000 pedazos el aparato conceptual de la teología católica. Es decir, el tomismo. Exacto. En efecto, Suárez y los teólogos jesuitas antes estudiados se separan de Santo Tomás en la doctrina general de la subordinación de las causas. O sea, en lo fundamental. A ver si... Claro, este Curi Camacho dice, pero intenta no decir. Solo ven causas parciales subordinadas en el concurso divino, simultáneo. Y nuestra acción, en la gracia y el libre arbitrio, en la luz de la gloria y la inteligencia de los bienaventurados. Potencia obedencial activa. Del mismo modo, en la inteligencia humana y la libertad humana al término de la deliberación, y también al parecer en la facultad de conocer y sujeto. Y es que la doctrina suareciana de la causalidad se subordina a su noción experimental de la libertad. Lo cual es, desde el punto de vista aristotélico-tomista, sencillamente inconcebible, ya que condicionar la metafísica entera a un tipo de hechos particulares es lo mismo que retirar la confianza a esa metafísica. Los hechos particulares son la experiencia de libertad, ¿eh? Sí, lo que... Y así es, de hecho, en Suárez y el mismo padre Matías Blanco, por lo que toda su filosofía de la causalidad y aún del ser en cuanto ser,
debe parecernos pura petición de principio, a menos que hagamos el esfuerzo de ponernos en lugar subjetivamente para advertir qué es lo primero en el suarismo. Es necesario comprender a Suárez en sí mismo, a todos, en su heterodoxia. De lo contrario, nunca tendremos razón para apartarnos de él, ni entenderemos a la Compañía de Jesús ni a sus teólogos de los siglos XVI, XVII y XVIII. O sea, es un hereje. Es un buen chico hereje. Desde el punto de vista del método de un sistema teológico que tome por idea fundamental y originaria no la de Dios, acto puro y causa primera universal, sino la noción de la libertad que suministra el hecho bruto de la conciencia psicológica y que según las exigencias particulares de esta noción limite el principio universal de la causalidad y el de la causalidad universal del agente primero, es decir, un Dios limitado, tenemos aquí, es caer en algo devastador e inconcebible. Es herejía. Porque Suárez parte de una dificultad que hay que resolver. ¿Cómo conciliar la presencia y la libertad humana? Y su solución se funda sobre una definición de la libertad humana que no se puede establecer ni por la experiencia ni a priori y que no es nada más que una petición de principio. Bueno, yo he leído a Suárez y dice que la libertad está en la experiencia, que él tiene, que tenemos experiencia, apela a nuestra experiencia para fundamentar la libertad. Eso está en Suárez en las disputaciones metafísicas. Él dice, somos seres libres y apela a nuestra experiencia interna para descubrirlo. Pero vaya, me parece que nadie dice de Descartes que comete una petición de principio cuando dice pienso, luego existo, ¿no? Por lo tanto, o sea, esto no tiene pies ni cabeza. Es un ataque sin argumentación al principio, al principio. O sea, todo fundamento metafísico no se puede ir más allá de él, por detrás. Ya sea el ser, ya sea la divinidad, ya sea la experiencia humana. Se parte de uno, de otro, o de la materia, o del algo. O sea, todos son términos, son fundamentos mentales, y no se puede ir por detrás de ellos, porque me parece que Gödel ya dijo algo de eso, ¿no? Cuando se intenta ir por detrás de los primeros principios axiomáticos que fundamentan, pues esto es un primer principio axiomático. Y además, bueno, elaborado por un señor que desde ese principio axiomático, la experiencia de libertad que muestra que somos libres, llega incluso a decir, y Dios existe. Desde esas, o sea, yo no sé qué más le pueden pedir. Bueno, no sé. La tesis suarista sobre el concurso divino está, por otra parte, íntimamente ligada con su negación de la distinción real entre la esencia y la existencia de los seres finitos. Para Santo Tomás, es evidente, por el contrario, que si la criatura no es su existencia, no es capaz de obrar por sí sola. El modo de obrar sigue al modo de ser. El que es por sí puede obrar por sí, y como el ente no es su ser, sino que posee el ser, también dependemos. Aquí hay una frase que confusionaria, o sea, pero lo que está diciendo es eso. Para Aquino, el ser humano tiene una esencia más allá y preestablecida, y gracias a ese estar de la divinidad que lo ha constituido, puede obrar o no obrar. En un sentido, si Dios le aporta la gracia. Pero hay un modelo preconstituido de ser, la esencia. Mientras que para Suárez, esencia y existencia, dice, son dos modos de referirse a lo mismo, y lo que existe es una esencia sin caracterización. Es una esencia... a ver, usa entonces... Él insiste mucho en el uso de la palabra esencia
Esto es la 31, me parece. Como él le llama participo, nosotros le llamamos gerundio. Lo que está siendo, haciéndose el esente. La esencia como el esente, el ser que se da ser a sí mismo mediante su acción de ser. Claro, son dos cosas absolutamente distintas filosóficamente, ¿no? Entonces, lo que yo aquí encuentro como una palabra, como una frase equívoca, es si la criatura no es su existencia, no es capaz de obrar por sí sola. Aquí parecería que está apuntándose a la tesis existencial, ¿no? Si yo intuyo, la criatura es su existencia y por lo tanto pongámosla en positivo, la criatura es su existencia, la existencia que ella misma se da de sí y por lo tanto sí es capaz de obrar por sí sola, porque el obrar por sí sola es lo que hace que la criatura sea un ser que se da a sí mismo existencia. A mí esta frase es la que aquí me parece que crea dificultad porque existen los dos modelos, ¿no? Un modelo en el cual el ser humano es una esencia en el sentido sustantivo, no gerundio, sustantivo de la palabra. Yo creo que aquí sobra la partícula. Por el contrario, para Santo Tomás es evidente, por el contrario, que la criatura no es su existencia, no es capaz de obrar por sí sola. Esa sería la definición. Sí, este que aparece aquí, este sí sobra. Exacto. Debe ser una rata de... Esto seguramente es una... A la hora de redactarlo se equivocó. Sí. Si quitas el sí, entonces ya se comprende. No es... Exacto. Para Santo Tomás es evidente, por el contrario, que la criatura no es su existencia, no es capaz de obrar por sí sola. El modo de obrar sigue al modo de ser. Exacto. Esa es Mientras que para... yo envié un texto en francés se llama Coyu, ¿no? O Coyu. Era muy bueno. Insistía en que la idea de Suárez es somos duré, somos estar en la acción de hacernos. Y precisamente por eso decía él, somos un ser que se agota y somos un ser finito y no somos eternos. O sea, porque el ser que se tiene que dar a sí mismo duración, que tiene que persistir en la autocreación, tiene, digamos que, supongo que Coyu es cristiano, creyente. Esta idea, Coyu la ve como no idolátrica, o sea, un ser que se da a sí mismo existencia es un ser finito y limitado. Pero bueno, fundamentalmente usa el término durée, o sea, duración, voluntad de ponerse en el ser. Bueno, eso sería la existencia en este sentido suareciano. Esto me parece que es la disputación 31, en la cual Suárez se protege con todos los escudos posibles e imaginables, pero al final acaba diciendo esencia y existencia, lo dice varias veces. Son palabras solamente diferenciables usadas según las usemos desde un sesgo u otro. O sea, le niega diferenciación, Suárez. Y esto a Gilson no le gustaba en absoluto. Normal. Bueno, por lo mismo, a la Iglesia, especialmente a los dominicos, no se le escapó el grave problema de la suficiencia del socorro o auxilio divino dado a todos los hombres. Ese problema se resuelve por el principio general que domina toda la doctrina atomista, la división del ser en acto y potencia. Todos los grandes problemas del ser, del conocimiento, de la acción, se aclaran, según los tomistas, a la luz de este principio, que constituye la médula de toda la filosofía de Aristóteles y de la metafísica natural de la inteligencia humana. La Iglesia advirtió, principalmente a través de los dominicos, que quienes no sostienen la distinción real de acto y potencia en el orden del ser, entre la esencia y su existencia, se ven naturalmente empujados a no mantenerla ni sostenerla en el orden de la operación entre la potencia del obrar y la acción misma, entre la gracia suficiente y la gracia eficaz.
Si por el contrario la criatura no es su existencia, tampoco puede obrar por sí misma. Esa fue la postura de la Iglesia y los dominicos frente a la posición teológica de la Compañía de Jesús. Pero lo que los jesuitas enfrentaron ya desde el siglo XVII, siglo de agobios, incertidumbres y conflictos, demandaba por una parte respuestas a este otro, indios, criollos, negros, mestizos, que interpelaba. Por la otra, respuesta a la crisis en la que estaba sumida la civilización dominante iberoeuropea. Y esas respuestas exigían imaginación, libertad, apertura, heterodoxia. La Compañía de Jesús en tierras novohispanas vio lo que pudo y tuvo en sus manos, en una lucha sin cuartel, con una elaboración heurística y visión barroca, arraigada en el contexto histórico, suspendiendo algunos criterios con egregia, independencia y libertad. Lo de suspendiendo algunos criterios... Ahí, eso es decir, herético. Sí. Bueno, terminamos el capítulo, la sección, y ahora viene una reflexión sobre 3 oradores sagrados. Supositoriamente íbamos a ver 2, yo creo que no nos da tiempo ni ver a de Vieira. El venerable padre Antonio de Vieira, que yo creo que me extraña que lo saque porque este estuvo en Brasil, pero quizá es porque Inés de la Cruz escribió un sermón contra Vieira. Sí. Se incorporó en el debate en México, por eso Sí. aparece... No sé. Por eso lo saca, probablemente. Porque, tuvo una influencia en México, es cierto, pero... Y que... bueno, el venerable padre Antonio de... Porque hasta ahora todos los que he sacado estaban... En México. En Nueva España, vaya, en Nueva España. El venerable padre Antonio de Vieira, de la siempre esclarecida y apostólica religión de la Compañía de Jesús, uno de los hombres más eminentes en el siglo pasado, florecieron en los reinos de Portugal, de ingenio monstruoso, de erudición incomparable, de singularísimos talentos para todo género de estudios, ejemplar de religiosos perfectos, luz de teólogos y norma inimitable de predicadores. Sermones de dominicas, ferias y 6 del mandamiento, prólogo de obras completas. Edición Barcelona. Nació en 1608 y murió en 1699, con 90 años casi. No está mal. 89. Ingenio monstruoso, luz de teólogos, palabras viejas y grandilocuentes. Solo las cito para hacer resaltar la admiración y emoción que el solo nombre del padre Vieira suscitaba a fines del siglo XVII y principios del XVIII, no solo en los dominios portugueses, sino también en los españoles. Predicador insigne, maestro de la prosa barroca y espíritu esclarecido, influyó en ambos sectores jesuitas y en la misma Nueva España. Admirado en México y España, dicha admiración no deja de ser reflejo del predominio de la Compañía de Jesús. Y si bien sus textos solo son realmente pertinentes, si son para nosotros un punto de arranque del pensamiento y no el objeto de su comentario o de una interpretación, no por ello dejaremos de hacerlo, sobre todo cuando su obra adquiere plena vigencia en la Nueva España del siglo XVII, mediante la apropiación personal e institucional que de ella hacen los jesuitas mexicanos. Son innumerables los textos de sermones, oraciones, instituciones en los que la influencia de Vieira se manifiesta. Afectos y consideraciones del padre Francisco de Salazar, Fasti de Jesús María, Societatis Jesu de Painaudi, elogios de algunos hermanos jesuitas, sermones del padre Miguel de Castillo, son algunos. Y no son solo jesuitas. Miembros del clero regular y secular, especialmente franciscano, manifestaban fervor por los sermones del jesuita. No los dominicos. No, los dominicos no. El afán renovador de los sermones de Vieira
La información, argumentación ágil y profunda de una temática amplia permitió una influencia cada vez más grande al de la compañía en el ambiente espiritual, político e intelectual de esa época. Y es que pocos temas habrá de tal importancia para un conocimiento verdadero de la Nueva España que el de proponerse estudiar la piedad individual y el culto público. Las devociones, prácticas piadosas y la vida religiosa. Pocos temas habrá de los que desconfíen tanto los investigadores de todo tipo y de todas las tendencias. ¿Acaso no importa saber cuál era la actitud frente a la religión, frente a la muerte, no solo de la gente piadosa, sino de los posibles disidentes, de los libertinos, bohemios e inútiles, o del atajo de originales, pícaros, desesperados y marginados como los mendigos pintorescos de las pinturas contemporáneas? ¿No es asombroso que hasta recientes fechas pocos investigadores hayan consagrado su tiempo a estudiar los sermones, devocionarios, y veamos reducido nuestro horizonte de conocimientos? Las cuestiones anteriores son las que nos impulsan no a detenernos en semejante investigación, sino en las significaciones barrocas creadas por los sermones de Vieira y la voluntad religiosa de crear nuevas significaciones. De hecho, la Biblioteca Palafoxiana de la ciudad de Puebla, la Biblioteca Elías Amador de la ciudad de Zacatecas y otros repositoris no hispanos son testimonios de lo anterior. La obra de Vieira, adquirida en el Colegio Máximo de la Ciudad de México, perteneció a la librería del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas y hoy descansa en la Biblioteca Elías Amador. Todos sus sermones y obras diferentes que de su original portugués se tradujeron al castellano y nos transportan a un hermoso viaje a través de las profundidades del espíritu y corazón de los hombres, no solo de los grandes hombres, sino especialmente de aquellos de finales del siglo XVII novohispano. Porque cuántas anotaciones a pie de página hechas seguramente por sacerdotes que traducen erudición, emoción, sensibilidad frente a las ideas y sentimientos de Vieira. 5 gruesos libros que contienen la vida del autor, con más de 200 sermones y notables cartas escritas entre 1640 y 1687. La muerte, el dolor, el sufrimiento, el mal, la tristeza, la caridad, el bautizo, las finezas de Cristo, las tentaciones, la Eucaristía, la redención, el pecado, el poder, son temas que se articulan una y otra vez. Insistiendo por su cuenta en la teoría suarista sobre el Estado, sobre los orígenes bíblicos y judíos de la filosofía griega, ecos del pensar de Filón y Maimónides, Moisés, maestro de Sócrates, de Platón y Aristóteles, Vieira les imprime el sello de la búsqueda de profunda transformación, de un nuevo catolicismo después de la tormenta de la Reforma. No se contenta, en efecto, con mencionar estas tesis histórico-filosóficas en algunos pasajes del cuarto sermón del mandato. Las ratifica, incorporando a la disciplina filosófico-bíblica en su primer sermón de la palabra de Dios, empeñada, desempeñada y defendida. La historia de lo futuro. Bueno. Pero a guisa de introducción a la inmensa exposición sistemática de sus sermones, el recuerdo de las nociones fundamentales de metafísica, cosmología, ética, antropología, entran de lleno en Vieira por la apropiación filosófica de su teología. Lo que la filosofía le sugiere, él lo codifica. Pero a esta codificación se añade un diálogo entre la filosofía, la Biblia y la teología, y preciso es que ésta hable un lenguaje claro, ornamentado, expresivo y hermoso. Así, el primer libro, que contiene todos los sermones de dominicas y ferias, y 6 del mandato, descubre el movimiento característico del pensamiento de Vieira, y ahí se marcan los límites del acuerdo entre Aristóteles, Biblia, padres de la Iglesia, Duns Scoto y Santo Tomás. La Biblia, los ejercicios espirituales, las letras, la filosofía y la teología están engranadas, derivan de las mismas raíces, tienden hacia la cima. Pero en esta marcha común, la filosofía juega el papel del camino, mientras que la teología dirige al hombre que avanza sobre él. La filosofía, la historia, son caminos sutiles y pedregosos, pero para recorrerlos no hay otro medio que la vida devota, las tesis, los ejercicios espirituales, las prácticas en verdad cristianas. Esta interrelación de los ejercicios espirituales, las letras, la filosofía y teología, gracias a la cual puede ser alcanzado constantemente el fin, pero que no puede serlo más que mediante la enseñanza y la gracia de Jesús, está patente en las premisas del método de Vieira, en las articulaciones de sus sermones y, en fin, en la significación última
de su doctrina, de su erudición e ingenio ciertamente mayor que el mundo. A ver, yo no sé, esto es un buen un resumen que hace Curi Camacho. Estos son los temas que podríamos ver en Suárez en la primera Disputatio. Dice, necesitamos una teología, etcétera, etcétera, y dice, y la filosofía de estar a su servicio, pero, o sea, eso es que es un párrafo, empieza así, segundo párrafo, pero para tener una teología que no sea una locura, necesitamos antes tener una buena filosofía. Y yo voy a hacer aquí una buena filosofía. Así, o sea, cogiendo la vieja frase de la filosofía ancila, sierva de la teología, dice, sí, pero acepta eso y luego viene la segunda frase, ahora hago yo la caricatura. La segunda frase viene a decir, pero tenemos una teología que es una birria y da pena por la mala filosofía en la que se basa, por lo tanto, para tener una buena teología, voy a hacer yo filosofía y voy a marcarme las disputaciones. O sea, esta es la relación, y luego cuando habla de la revelación en las disputaciones, dice, bueno, esto procede de la revelación, esto está aparte, procede de los evangelios y no es una verdad que podamos intentar, no la niega, la considera, la sostiene, si no, no podría sostener la idea de gracia, ¿no? Pero este es el orden que hay en Suárez. Si Vieiras es suareciano, este compuesto que hace Curi Camacho, en la medida en que sea suareciano, este compuesto de Curi Camacho me extrañaría, ¿no? En la medida en que no fuera suareciano, pues Curi Camacho tendría razón, ¿no? No sé si me explico. Bueno. Pero bueno, vamos a seguir. Sí. Vieira. Luego ya entraremos con la mexicana. Algunos sermones ofrecen efectivamente notables ejemplos del afloramiento del pensamiento cristiano a las diversas categorías de la filosofía. Se expresan intuiciones cosmológicas, éticas, metafísicas, la oposición entre el universo natural y el universo moral de la conciencia humana se pone vivamente de relieve en su segundo sermón del mandato. La ética se afirma frente a la naturaleza, o más bien frente al naturalismo que viene desde el Renacimiento, recubriendo el dominio propio del hombre, articulándose severamente según principios normativos, entre los cuales el fundamental es el de la elección. Que presupone la libertad. Es cierto que a menudo sus sermones están teñidos de lamentaciones que son las de los hombres del siglo XVII y que constituyen, a decir verdad, una literatura que hay que leer con grano salis, separando lo permanente de lo accidental. Evidentemente, el mal de la Iglesia no era personal, sino institucional. De ello se daba perfecta cuenta el padre Vieira. Pues esos excesos, esas miserias que los hombres de su tiempo denuncian como lo hicieron sus padres y abuelos con tradicional energía, eran engendrados y luego mantenidos por un sistema de beneficios que él condena bajo la lectura de las Sagradas Escrituras, de los padres de la Iglesia y de las decisiones de los concilios que revelan el origen de los abusos, el primitivo carácter de la fe de la vida cristiana e Iglesia apostólica. Vieira, misionero, teólogo, predicador, conoce mejor que nadie el catálogo de reproches contra la Iglesia que viene desde antes de la Reforma y las cosas que no debían seguir por sus cauces habituales. Ética aquí me parece que es un término utilizado en el sentido aristotélico de ethos, ¿eh? Me da la impresión. Precisamente luego casi lo convierte en una reflexión por parte de Vieira sobre la totalidad cultural, ¿no? Yo interpreto que el uso de la palabra ética aquí viene de ethos, ¿no? Como eticidad, como cultura material de vida, en general. Había que engendrar un auténtico movimiento de renovación religiosa, y nadie mejor que la compañía. Así, en este muro de lamentaciones aborda el problema metafísico de la definición del hombre. ¿Es pura vanidad un átomo, una mota de polvo?
es realidad caída, dañada esencialmente y está en peligro de aplastarse a sí misma, a sí mismo, o bien se trasciende por su poder ético. Estas cuestiones planteadas en los sermones de Cristo y María Santísima son el origen de otra serie, cuyo eco recogeremos en los 6 sermones del mandato y en algunos sermones ascéticos y panegíricos. El hombre se reduce exclusivamente al acto ético, contribuyendo así a intensificar el valor del hombre, o bien es diferente del acto ético, así como una tercera fuerza, por lo que el hombre corre constantemente el peligro de ser seducido y arrastrado hacia el sufrimiento y la desdicha, en una continua recreación de oposiciones, contradicciones, afirmaciones y negaciones. Vieira pone de relieve la felicidad y la desgracia de la conciencia humana, que solo en la gracia puede cobrar sentido. Aquí viene una larga cita. Si es tan astuto el demonio que hasta a nuestros remedios hace tentaciones, ¿por qué nosotros no seremos tan prudentes que hasta de sus tentaciones hagamos remedio? Esto parece, por cierto, el estilo de Vieira se parece mucho al estilo de Marx, según Ludovico Silva. Una cosa y su contrario, y darle la vuelta y tal. Muy marxista en el estilo literario. O Marx muy vieirano. ¿Por qué no se estamos... Si el demonio tienta con las piedras, ¿qué hará con condiciones menos duras? Si tienta con el desierto, ¿qué será con el poblado y con la corte? Si tienta con el ayuno, ¿qué será con el regalo? Si tienta con la obra de misericordia, ¿qué será con la injusticia? Si tienta con la omnipotencia, ¿qué será con la flaqueza? Y si hasta con la divinidad tienta, con la humanidad y con la humanidad, ¿qué será? Si el demonio tienta con la ciudad santa, ¿qué será con la ciudad escandalosa? Si tienta con el templo de Dios, ¿qué será con la casa de los ídolos? Si tienta con las sagradas escrituras, ¿qué será con los libros profanos? Si tienta con los mandamientos de Dios, ¿qué será con las leyes del mundo? Si tienta finalmente con el bajar, ¿qué será con el subir? Veis aquí cómo el demonio de los remedios hace tentaciones. Pero, ¿cómo será posible que nosotros de las tentaciones hagamos remedio? ¿Qué cosas son las tentaciones sino piedras y precipicios? Piedras en que tropezamos y precipicios por donde nos despeñamos. Perdemos ya una vuelta a la balanza. Vimos cuánto pesa el mundo. Veamos cuánto pesa un alma. En este caso entramos todos. El peso del mundo nos pertenece a todos, porque muchos tienen poco mundo. El peso del alma, ninguno hay a quien no pertenezca. El rey, el vasallo, el grande, el pequeño, el rico, el pobre, todos tienen alma. El sermón primero de la tercera dominica de Adviento le sirve de pretexto para ajustar cuentas con los gramáticos y la vanidad de quienes se sienten hidalgos y de sangre real, echando mano del juego de oposiciones y de las 10 categorías de Aristóteles. La pregunta que sacerdotes y levitas le hacen a Juan, ¿tú quién eres? Quid dicis de te ipso? ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Le permite interrogar de manera análoga cuál es la verdadera hidalguía, terminando en una conclusión desoladora: ninguna. Mucho tiempo ha que tengo 2 escándalos contra nuestra gramática en los vocablos del nobiliario. La hidalguía llámase calidad y llámase sangre. La calidad es uno de los 10 predicamentos a que redujeron todas las cosas los filósofos. La sangre es uno de los 4 humores de que se compone el temperamento humano. O pues que la que se llama hidalguía no es solamente calidad, ni solamente sangre, más es de todos los 10 predicamentos y de todos los 4 hombres. Hay hidalguía, que es sangre, y por ello hay tantos sangrientos. Hay hidalguía, que es cólera, y por eso hay tantos mal sufridos e insufribles. Hay hidalguía, que es melancolía, y por eso hay tantos malcontentos. Y hay hidalguía, que es flema, y por eso hay tantos que son para tan poco. De manera que los que adolecen de hidalguía no solo tienen la enfermedad de la sangre, sino en todos los 4 humores. Lo mismo pasa con los 10 predicamentos. Hay hidalguía, que es sustancia. Porque
Perdonad, ahí se oye un perro de fondo, alguno de los dos, Joaquín, que No, no tiene es, desde luego. un ladrar permanente. Voy a hacer. Igual es tú, Me había puesto esto. quítate el sonido, No, que por lo no, que caso. no se... Se va a mirar el perro. Lo que tiene que hacer es intentar callar al perro. Que... Sí, Si ¿Ahora cierras, mejor? si cierras el sonido es suficiente. No eso tienes que es. darle al Ah, perro. claro, claro, Cierra y ábrelo cuando tengas que hablar y ya. claro. Lo mismo pasa con los 10 predicamentos. Hay hidalguía que es sustancia, porque algunos no tienen más sustancia que su hidalguía. Hay hidalguía que es calidad, porque muchos, no se puede negar, son muy calificados. Hay hidalguía que es cantidad, son hidalgos porque tienen mucho cebo. Hay hidalguía que es relación, son hidalgos por ciertos respetos. Cebo es cibum, comida. Cibum, cebo está mal traducido. Eso si está en latín, cebo es cibum, que es comida. O sea, materialismo. Están muy cebados. Hay hidalguía que es pasión, son apasionados de hidalguía. Hay hidalguía que es ubi, son hidalgos porque ocupan grandes lugares. Hay hidalguía que es sitio. Y de esta casta es la de los títulos, que están sentados y los otros en pie. Hay hidalguía que es hábito, son hidalgos porque andan más bien vestidos. Hay hidalguía que es duración, hidalgos por antigüedad. ¿Y cuál de estas es la verdadera hidalguía? Ninguna. Esto se puede aplicar perfectamente a la Universidad Española, a los catedráticos. Y donde pone hidalgos, poner catedráticos. ¿Cuál es el verdadero catedrático? Ninguno. El lenguaje deliberadamente estudiado, parsimonioso y de inopinadas inferencias por el recurso a la metáfora, la estética de los imprevistos y sorpresas en imágenes que contribuyen a la persuasión, es parte constitutiva de la oratoria religiosa de Vieira. Ética y antropología integralmente condicionadas en esta retórica sagrada, en el mejor sentido del término, retienen el valor absoluto del esfuerzo, la superioridad moral del hombre que sabe hacer frente a las tentaciones, vía alta función de las tesis y la significación de la gracia eficaz, ecos del molinismo contra el jansenismo. Y ese extraordinario sermón del mandato, predicado el año 1650, que en tanto se comentó en Nueva España y tentó a Sor Juana Inés de la Cruz, la tentación de Sor Juana Inés de la Cruz, aquí no lo dice, pero es la carta atenagórica de 1690, que ella escribe, que es utilizada en una disputa entre obispos, algo de eso lo dice después. Una cosa sobre el estilo, Joaquín. Una cosa sobre el estilo. El discurso de Vieira no se basa en la metáfora, se basa en las antinomias y las paradojas. Claro. O sea, la metáfora dice, no son metáforas esto. O sea, es un estilo es distinto, vaya. Efectivamente. Pero es que más tienen metáfora, antinomia y paradojas. En el Grundrisse es permanente. En el Capital también. Bueno, sermón del mandato, ¿qué hora es? Bueno, vamos a ver el sermón del mandato y yo creo lo dejamos y Sor Juana Inés de la Cruz para otro día. O sea, la reacción que tuvo Juana Inés de la Cruz. Esta pieza oratoria, en la que disputará con Agustín, Santo Tomás y San Juan Crisóstomo, en esencia gira en torno a esta dificultad. ¿Cuál fue la mayor fineza de Cristo en las últimas horas de su vida? Estos son los términos de la cuestión que se inicia con una cita de Juan. Et vos debetis alter alterius lavare pedes. También ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Supuesto que fue gran fineza de Cristo el morir por los hombres, dice el padre Vieira, que no fue esta su mayor fineza. Y ello porque, ausentándose Cristo de los hombres,
anduvo más fino que muriendo por ellos. Luego, mayor fineza fue en Cristo ausentarse que morir. Pruébalo primeramente con la razón. Jesús amó más a los hombres que a la vida, pues dio la vida por el amor a los hombres. El morir era dejar la vida. El ausentarse era dejar los hombres. Luego mucho más hizo en ausentarse que en morir, porque muriendo dejaba la vida, que amaba menos. Ausentándose dejaba los hombres, que amaba más. Probado este parecer con la razón, pasa a ir a probarlo con el evangelista. Juan 13 primero. Sens quia venitora eius ut transeat est hoc mundo ad patrem. Advierte Vieira que, debiendo decir el evangelio que llegaba a la hora de morir, dijo solamente que era la llegada de partir. No dijo otra cosa, y nosotros podemos buscar en el evangelio lo mismo para cerciorarnos. En esencia, el estado de la cuestión estriba en saber en qué consiste más el amor: en dar o en padecer. A ver, lo que hemos visto de Vieira es un topos literario renacentista y barroco español, mal de ausencias. Quien te dice que ausencia causa olvido, mal supo amar, porque si amar supiera... o sea, es un topos literario, poético, ¿no? El mayor mal es el mal de ausencias. Que, bueno, Medrano y muchísimos otros poetas, Bocángel, todos los poetas tematizan este lugar, ¿no? Que además es más bien de cancionero, porque está en la poesía del siglo XV y es retomado posteriormente por el barroco, porque la ausencia... A ver, que yo recuerde, bueno, no es garcilasiano. No es garcilasiano. ¿No es qué? No está mucho en la poesía de Garcilaso de la Vega, que sería la matriz, pero Garcilaso de la Vega sería renacentista, digamos, ¿no? No es un topos literario garcilasiano, en el sentido de que para Garcilaso, por ejemplo, la ausencia, la separación es positiva. Te alejas de aquello que te produce el tormento, por ejemplo. Y es otro tópico que está en... que Garcilaso toma de... ¿Cómo se llama? El que escribe... El epicúreo que escribe el libro de física, y el gran llamado materialista, ¿no? Bueno, hay un capítulo de ese libro que comienza diciendo que uno se alegrará de no estar con, se alegrará y, bueno, en fin, si me lo aceptáis, lo dejo, si me lo aceptáis como petición de principio. No se trata de lo que Cristo podía hacer más por nosotros, sino de lo que podía dar. Ausentándose, hace más y da más que muriendo, porque muriendo da la vida, que amaba menos. Ausentándose deja a los hombres, que amaba más. Las razones de que nuestro autor va aduciendo están referidas, como vimos, al hecho fundamental de que cuando llegó la hora de morir, simplemente dijo que había llegado la hora de partir. Ut transeat. A cuyo reparo dio por respuesta que, como el intento de Jesús había sido en toda su vida santísima el encarecer la fineza del amor, entendió que la encarecía más diciendo que partía, no diciendo que moría. De modo que más fino se mostró el verbo, ausentándose que muriendo. Que sea menos el dolor de la muerte que el de la ausencia, y que Cristo sienta más su ausencia que su muerte, lo prueba. Lo prueba. Porque en la muerte entregó el alma con mucho sosiego, pero en la ausencia que hizo en el huerto de los olivos apartándose de sus discípulos, fueron tales las demostraciones de sentimiento que, habiendo de decir el evangelista, se apartó para ponderar más el sentimiento, dijo, se arrancó. Porque aquellas agonías que Cristo había de sentir en la cruz cuando moría, las sintió en el huerto cuando se ausentaba. A la muerte como dolor más moderado le dio el remedio 3 días después, resucitado. Y a la ausencia como dolor excesivo le dio el remedio un día antes, sacramentándose. En esta misma diferencia descubre nuestro autor mayores motivos para abonar su pensamiento. Ausentándose Jesús una sola vez, así como una sola vez murió,
es de reparar que resucitado una sola vez, se sacramenta infinitas veces. Mas así había de ser como Cristo sentía menos la muerte que la ausencia. Se contentó con remediar una muerte con una vida. Pero como sentía más la ausencia que la muerte, no se contentó con remediar una ausencia, sino con infinitas preferencias, coronando todo este discurso con el sacramento de la Eucaristía, que justamente es sacramento y sacrificio. Como sacramento es presencia, como sacrificio es muerte. Se infiere que tantas veces muere Cristo en aquel sacrificio cuantas se hace presente en aquel sacramento. Fineza verdaderamente excesiva, pues cada presencia que Jesús toma por el sacramento le cuesta una muerte por el sacrificio. Y quien compra una preferencia con una muerte, ya se ve que a menos le cuesta morir que ausentarse. A esta reflexión verdaderamente grande y de singularísimo ingenio sigue algo más. El sacramento de la Eucaristía no solo es continua representación de la muerte, sino es continuo remedio de la ausencia. Mas entre la ausencia y la muerte hay una diferencia notable. La muerte por un solo instante pareció pequeño sacrificio al amor de Cristo, y la ausencia por un instante solo le pareció mucha ausencia, dándose ingenioso a trazar el medio en que igualmente se viese satisfecho el deseo de la muerte y el remedio de la ausencia. La Eucaristía, que es justamente muerte continua y presencia continua. Muerte continua para morir, no solo por un instante, sino por mucho tiempo. Presencia continua para no ausentarse, no solo por mucho tiempo, mas ni aún por un instante. Luego la ausencia es mayor dolor que la muerte. A ver, esto sí, tengo ahora muy mala memoria de un poema que es de Cancionero y además de la poesía de Cancionero de Manrique. Comienza diciendo, es una muerte escondida, este mi bien tan querido, tan querido, pues solo puedo ser querido con peligro de mi vida. ¿Veis el tipo de juego paradójico de muerte, pérdida? Es poesía de Cancionero, ¿eh? O sea, Cancionero se llama la poesía del siglo XV, castellana. Y la mayoría de la obra... Manrique sirve, que es para verlo es lo más rápido, porque con exclusión del poema La muerte de su padre, toda la demás poesía de él es poesía de Cancionero, de este juego de paradojas, amor, ausencia, pérdida, muerte... y ahí podemos ver, se puede ver fácilmente el modelo de Vieira en estas cosas. Bueno, yo diría que lo dejemos aquí. Estas cosas porque me voy a quedar sin voz. Está bien. Yo me ofrezco a ser el que la semana que viene haga esta parte que es menos... No es minus probabilis, es menos interesabilis. Sí. Y podemos hacer, ¿qué podemos hacer? Hasta... O sea, eso 15 páginas, pues... Intentamos llegar hasta la 313, no llegaremos. Hasta la 313. ¿303? 13. No llegaremos, pero intentamos llegar hasta la 313. Muy bien. ¿Vale? 30 páginas, digamos. Vale. Porque no son tan interesantes. Pues Hasta vale. Baltasar Gracián. Sí, hasta Baltasar Gracián. Que en su libro en papel, Baltasar Gracián tampoco está. Pero bueno, está bien las reflexiones que hace. Bueno, pues entonces sería el jueves 2 de noviembre, desde la página 275 a la 313. Muy bien. Ajá. Vale. Vale. Y vale, pues nada, ya estará aquí Antonio Navas, que sabe manejar el Zoom y nos resolverá el asunto. Está hoy en un congreso médico. Bueno, pues nada. Pues muchas gracias. Vale, pues ya nos vemos. Vale. Gracias Gracias. a los dos, Joaquín. Chao. Hasta luego a todos. Que vaya bien. Chao, chao. Chao. Adiós, Pepe.